Seguimos aquí en el tercer bloque, último bloque de Dale Fuego, aquí en INPA, la primera fábrica recuperada del país, hace 19 años bajo gestión directa de sus trabajadores. Y habíamos quedado en una pregunta que habíamos planteado geopolíticamente, ¿cuál era qué geopolítica, sobre todo usted general estuvo en el Estado Mayor del Ejército en el periodo, una parte del periodo kirchnerista? ¿Cuál era la idea geopolítica que se planteaba o que se intuía, por lo menos si es que había? ¿Cuál era la idea de defensa y qué cambios se ven ahora? Porque al cambio se ven también, ¿no? ¿O no? Bueno, me toca ser indulgente respecto a lo que dijo César, que es absolutamente, que comparto absolutamente. Digo, el kirchnerismo prácticamente comienza su gestión después de una crisis devastadora que es el 2001, donde con el ejército estábamos con las cocinas en casi todo el conurbano dando de comer al pueblo argentino, porque la crisis y los niveles de pobreza a que se llegó fueron pavorosos. Un país donde quebró el Estado y fundió el aparato productivo. El segundo tema a referir en esto, un par de medidas del gobierno kirchnerista, por ejemplo, la ley que, si bien no vuelve a nacionalizar el subsuelo, dice que para perforar el territorio argentino hay que pedir permiso al Estado. No, esta es una medida que fue para el tema petrolero, una medida buena que nos permitió que el gobierno tramite una cautelar contra la Rothoeper y la British Petroleum que estaban perforando en Malvinas, claro, y que es justamente medidas que este acuerdo o acta de entendimiento piden que la Argentina, leyes que pide que la Argentina levante el acuerdo que firmó Malcorra con el gobierno inglés. Dicho esto, acuerdo totalmente con que también se aprobó la ley Gaucho Rivero. No se planteó el gobierno. Desde abajo, eso, ¿no? La ley Gaucho Rivero, que más bien fue una pelea desde abajo. Que fueron leyes provinciales. Hubo otros emprendimientos interesantes como Pampa Azul, que es un conocimiento científico, y fundamentalmente la iniciativa del entonces canciller Tajana de sostener el trabajo de Copla para presentar los antecedentes argentinos que finalmente la Convención del Mar, del Derecho del Mar, nos reconoce sobre el Atlántico Sur. Todo esto está en el haber, ¿no? Dentro de un modelo que es como lo plantea César, un modelo que no discutió la renta pesquera, no discutió la renta minera, ni discutió, agrego, la renta financiera. Todo esto, dentro de todo esto, bueno, esto está en el haber. Y el gobierno de Macri empieza por lo que está en el haber. Entonces, rediscutamos las medidas soberanas que se tomaron respecto al tema petrolero, rediscutamos no sé en qué quedó Pampa Azul, realmente no escuché hablar de nuevo de estas iniciativas y discursos como el del presidente. ¿Cómo vamos a hablar de soberanía en un país de la extensión como la Argentina? Como si la extensión, volvemos al siglo XIX, es un problema, no una cuestión de recursos, de recursos que son la felicidad del pueblo y el porvenir de las generaciones venideras. Entonces, no hay una visión estratégica y particularmente el Ministerio de Defensa de los años kirchneristas se preocupó más por la construcción de lo que llamaba el gobierno civil, de la defensa, donde aseguramos el control de algo que no existe. O sea, que no existe materialmente, que no existe en armamento, que no existen en recursos humanos, que no existen. Y sí hubo, desde el punto de vista de defensa, una visión a recuperar, que es la de la UNASUR, pero que en la Argentina participaba en la UNASUR con derechos humanos o género, nunca participaba en la UNASUR como lo hacía Brasil, planteando los problemas estratégicos, que era la ocupación que hace Europa, no solo de Malvinas, sino de la isla Ascensión, de la isla Tristán da Cunha, de Santa Elena, que son una línea estratégica que separa
a África y América del Sur, donde los europeos mantienen una presencia con zonas económicas exclusivas, con bases militares, porque Ascension es una base militar, Titán de Acuña es una base militar, y toda esta militarización del Atlántico Sur que hacen los ingleses, porque tenemos algunas bases de observación en el continente norteamericano, Colombia, Paraguay, pero las bases sobre el mar son todas británicas, porque hay un interés que podemos ratear en 3 ciclos de proyección británica hacia el Atlántico Sur. O sea, o sea que podemos ver en ese sentido una profundización de una política de la integración de la Argentina como proyecto a una geopolítica extranjera, digamos, ¿no? O de otros, pregunto, ¿no? En este momento no habría un proyecto ni en términos de defensa, ni en términos de economía, ni siquiera en términos de discurso. Sí, bueno, a ver, por un lado también está una realidad, que es la geopolítica. Nosotros estamos en un lugar del mundo, Brasil está en un lugar del mundo, Uruguay está en un lugar del mundo, Paraguay, Chile, estamos todos en un mismo lugar del mundo. El que haya proyectos políticos que suspendan el proceso de integración o lo posterguen o lo ralenticen, no significa que no esté con claridad meridiana la idea que ya Perón había esbozado de él, y que un gran pensador al que todos admiramos y aprendemos en la Universidad de Lanús, en el Observatorio Malvinas, el argentino oriental Alberto Metol Ferré decía que era la construcción de los estados continentales. Es decir, hoy, desde hace un siglo, la posibilidad de que los pequeños estados nacionales tipo Francia o Alemania divididas, o Argentina o Brasil segmentados, podamos llegar a lograr un proceso de autonomía, de dignidad de los pueblos, de preservación y explotación de sus recursos a beneficio de sus pueblos, etcétera, sea posible, es realmente. Si ahora hay gobiernos que en este momento político preconizan el detenimiento de los procesos de integración y la integración subordinada a esos grandes centros de poder mundial, que ni siquiera son nacionales, porque como vimos también en Estados Unidos, el pueblo norteamericano ha manifestado un desacuerdo con alguna serie de políticas que han derivado en la elección de Trump, y que no sabemos dónde va a ir, pero por cierto que tampoco hay una gran conformidad con este sistema mundial de lo que el Papa Francisco dice, el imperio internacional del dinero. Nosotros, al contrario, creemos que la única posibilidad que la Argentina tenga chances de recuperar las Malvinas es con el concurso de todos los países de la patria grande latinoamericana, y especialmente empezando por Sudamérica. Sin eso es imposible, como tampoco es posible que nosotros, nuestros recursos o bienes naturales, logremos que sean explotados para beneficio de nuestros pueblos, sin un proyecto estratégico pensado y elaborado en conjunto con los países de Sudamérica. Y la recuperación de esos pedazos de soberanía que representan todo el conjunto de los bienes y de los recursos y de la economía, no pueden ser defendidos si no tenemos un proyecto de defensa común entre los países. Esto es indudable, es decir, cada vez se impone con más fuerza. Creo que uno de los méritos que hubo durante el gobierno del kirchnerismo y post-2001 fue tener el avance de esa plena conciencia. Ahora, si después las medidas políticas avanzaron o no en esa dirección, pero creo que la concientización que hubo en ese periodo fue alta y nosotros debemos tomar, sin desalentarnos en esta coyuntura política, porque sabemos que la Argentina sola, Brasil solo, Paraguay solo, Chile solo, Bolivia solo, no vamos a poder tener la masa crítica de poder para enfrentar la voracidad
de los imperios. Hay una lucha en el interior de cada país y sectores sociales que sirven a intereses que son ajenos, contrarios totalmente a esto que estamos planteando acá, ¿no? Que se está planteando acá. Cuando los ingleses nos invadieron en 1806, rápidamente se salió un sector a jurar fidelidad a la corona del rey Jorge. En 1845, cuando la flota subía por el río Paraná, había argentinos en los barcos también. Y durante Malvinas, y hoy, tenemos agentes ingleses que trabajan para desmantelar el cementerio, que trabajan para llevar adelante una política de desmalvinización y quitar los símbolos que desde abajo se lograron instaurar. Yo quiero hacer un pequeño homenaje al general Leal en esto. El general Leal que murió hace poco. Murió hace muy poco el general, un salteño que llegó al Polo Sur, logró cumplir el sueño de Pujato y nos hablaba del sector antártico sudamericano. Murió el 10 de junio. Y creo que esa es la gran visión geopolítica que tenemos que tener, como fue la emancipación, una gesta sudamericana. La bicontinentalidad es una gesta sudamericana y tenemos que trabajar en función de estos grandes objetivos ideales donde va nuestro futuro, el de las generaciones que vienen. Recordemos que Argentina es de los primeros países, si no el primero, que tiene una base estable en el territorio antártico, en las Islas Orcadas, ¿no? En 1904. Voy a hacer dos preguntas antes que se nos escape las horas, el tiempo del programa. Una, a los dos, pero especialmente a vos, ¿por qué? Y no quiero meter el dedo en la llaga del kirchnerismo todo el tiempo, ¿no? Lo digo sinceramente porque por ahí no es el momento tampoco, pero ¿por qué en el tema Malvinas, como referente de los excombatientes, se eligió al grupo que uno de los más conocidos que tiene es el excombatiente Esteban, y con la línea específica que se sostiene y no otra? Bueno, porque hay continuidades en términos culturales. Decía Fabián al principio del programa que esto no es de hace 20 años, 30 años. Acá hay una estructura colonial de pensamiento que viene de la época de Sarmiento y Mitre y que se ha consolidado, transmutando incluso a veces ideológicamente. Algunos hablan del mitromarxismo. El mitromarxismo, es decir, y el progresismo tiene mucho del gen mitromarxista en el sentido de desconocer las raíces y los sentimientos populares, mientras el pueblo argentino levanta, como dice también el compañero Pestana de la Universidad de Lanús, adoratorios a los muertos en Malvinas, y los muertos en Malvinas son reconocidos como héroes y entran al campo de la sacralidad del pueblo argentino, como vimos ayer, hace unos días, digamos, con la Virgen de los Milagros en Salta, que moviliza multitudes. Hay un sector que se pretende elitista, que está divorciado del sentimiento popular y de las raíces culturales populares y de la fe popular y demás, que piensa que está en una vanguardia esclarecida sobre los temas. Entonces, Edgardo Esteban, el Cecín La Plata, encarnan de alguna manera la visión y, dándose cuenta o no, de alguna manera le hacen un favor enorme al Imperio Británico porque convierten lo que fue una guerra anticolonial en un problema de la dictadura militar, claro, o de los derechos humanos. El tema de los excombatientes como víctimas de la dictadura. Exactamente. Es algo que se plantea. Los muertos en Malvinas no son héroes, son desaparecidos. Serían víctimas de los ingleses, digamos. Claro, serían desaparecidos de la dictadura y los que fuimos combatientes seríamos otras víctimas de la dictadura. La realidad es que el pueblo argentino no siente de esa manera, a pesar de tener absolutamente claro En esto que dice César, los ingleses no están en la ecuación. Claro, no, desaparecen los ingleses, es un problema endógeno, es un problema de los argentinos, de los dictadores contra el pueblo argentino. Y la realidad es que también hay una explicación y hay una serie de discusiones académicas, historiográficas y políticas sobre por qué se dio la guerra a Malvinas. No es tan claro y tan definitivo como parecen tenerlo esas
élites de producción simbólica en la Argentina, que se pretenden esclarecidas, que la guerra de Malvinas haya ocurrido por la dictadura, sino que hay un problema, digamos, de planificación, y hay otra hipótesis que es de las causas exógenas, donde tenemos a Mariano Bartolomé también en el Observatorio de Malvinas y otros que han investigado y dicen, no, ojo, esto seguramente fue una guerra fabricada por Estados Unidos para establecer una base militar y justificar de alguna manera esa gran movilización que fue una flota de 190 buques, como nunca se había visto después de la Segunda Guerra Mundial, al Atlántico Sur. Que no le fue tan bien tampoco. Que no le fue tan bien, pero que también eso también se trata de ocultar, y entonces no hay épica, no hay heroicidad en nuestro pueblo. Cuando en la mayoría de los veteranos o los ex soldados combatientes le vas a preguntar, ¿te sentís una víctima? No, yo fui a pelear por mi patria y peleé con decoro, hice lo que pude. Y los caídos también no son víctimas de la dictadura, pueden ser puestos de alguna manera como un capítulo más de los soldados de San Martín, de los gauchos de Güemes, de los soldados voluntarios de la guerra de obligado, de la vuelta de obligado, en fin, de una gran tradición, y así lo entendieron los pueblos de América Latina. Entonces, de alguna manera, este déficit o esta especie de, sí, podría decir tara de las élites bien pensantes argentinas, por izquierda, eligieron tener un modelo en Edgardo Esteban, que además ni siquiera es auténtico. Yo hablé muchas veces con Edgardo Esteban, y él me dijo, yo fui voluntario a Malvinas. En mi caso también fui voluntario. Yo era soldado viejo que me podía haber quedado en el regimiento y decidí ir con mis compañeros de la clase 62 y 63. Edgardo Esteban hizo lo mismo, sin embargo él en su libro y en la película apuntan a que los llevaron obligados y demás. Y donde uno ve que la mayoría de los que pelearon, de los soldados de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, de toda la patria, son parte del pueblo argentino y lo hicieron con mucha dignidad y con honor, reconocida por los propios ingleses. Con lo cual, la miseria de los chicos de la guerra, iluminados por el fuego, es una construcción de un relato desmalvinizador que le hace juego absolutamente al Imperio Británico y le disuelve, digamos, su responsabilidad colonialista e imperialista. Bueno, para cerrar, y vamos más o menos cortos, porque ya acá me están diciendo que se nos acabó el tiempo. General, ¿cuál sería una política de defensa y una política para las Fuerzas Armadas hoy? Mira, bueno, la sí. política de defensa pasa básicamente por dos grandes lineamientos. Desarrollo humano en el integral del país, pero fundamentalmente del litoral atlántico y de nuestros puertos, nuestras industrias, la explotación de nuestros recursos, presencia argentina en territorios argentinos y espacios argentinos. Con respecto a las Fuerzas Armadas, bueno, acompañar este proceso, como fue siempre. Lo pregunto por una cuestión, porque está en debate el tema de, pareciera que hay dos grandes polos, los que las Fuerzas Armadas más bien son un elemento decorativo en un punto, sin ninguna función, y otro que debería tener función en tareas internas, me refiero delincuencia organizada, narcotráfico. Claro. Yo te lo resumo esto. Vos tenés o la entidad política es soberana o la entidad política es un protectorado de alguien. Ahí tenés. Si la entidad política es soberana es porque tiene capacidad de autodefensa. Esto no es una discusión del origen mismo del Estado, del preámbulo, proveer a la defensa común, es decir, es básico y elemental. O sea, en ningún país se da esta discusión. No tenés esta discusión en otro lado. Entonces, las Fuerzas Armadas cargan con tremendos errores y tremendos cuestiones que ilegitimaron su accionar en periodos de nuestra historia. Esa es una cosa. La otra es si somos una nación soberana ante el concepto de las naciones o no. Esa es otra discusión. Me parece que los errores y las culpas de las Fuerzas Armadas son usadas para, aparte, ilegitimar lo otro, la colonialidad. Entonces, ¿cuál es la contradicción fundamental en el tema Malvinas? Malvinas fue una guerra contra el imperio. ¿Cuál es la contradicción fundamental hoy? Se nos llevan nuestros recursos, van a subsidiar el bienestar de otros.
Se van de acá, como se fueron desde que Colón llegó. Pero lo tapamos con otro manto de cosas. Entonces, lo que está en discusión es esto. O construimos entre todos los sudamericanos, porque eso también lo sabemos, la patria grande capaz de administrar sus propios recursos, de construir su propia felicidad y de defenderlos, o no lo hacemos. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido una charla esclarecedora, una charla que por lo menos se puede profundizar, da para mucho más, y sobre todo para acciones políticas, pero que por lo menos ha instalado o que intenta instalar y retomar un tema que debería ser uno de los temas centrales en todas las campañas políticas, en los proyectos que tienen los movimientos, los partidos políticos que tienen expectativa de llegar al gobierno del Estado, pero que pareciera estar ausente o ni siquiera tomado como un tema importante, ¿no? Sino casi como un tema en algunos casos hasta ignorado o decorativo. Bueno, agradecemos mucho la presencia al general Fabián Brown, al compañero César Trejo, y esperamos contarlos de nuevo en esta casa, acá en Barricada TV, que es la casa para todas las causas, es la casa para todas las causas de la nación argentina, de los pueblos latinoamericanos y de los trabajadores y oprimidos de nuestro continente. Bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo Dale Fuego aquí en Barricada TV, en INPA, la primera fábrica recuperada del país.